Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Tertulias Organizacionales con Olga les da la bienvenida desde la sede del Padre Hurtado con Vitacura de una de las marcas más tecnológicas y vanguardistas, Chang'an. En Chang'an encontrarás una espectacular sala de venta y un espectacular servicio técnico. Y ahora es mi turno de sentir lo que es manejar un Unity. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, tertulias organizacionales con Olga. Les da la bienvenida. Bueno, aquí voy a continuar con Viviana conversando. Eh, Viviana, hay varias cosas que quiero preguntarte. Primero, efectivamente, ¿tenemos los suficientes educadores diferenciales en el país como para que puedan aportar en los colegios primero para poder llegar? ¿Deberíamos tener educadores diferenciales en las universidades? ¿Qué Em, piensas? O sea, porque estamos sí, extrapolando aquí. sí. Mira, yo pienso que suficientes educadores diferenciales sí hay, especialistas en autismo no. Ya. Porque tal como te decía recién, es algo muy nuevo. O sea, incluso si tú te especializaste en autismo hace 15 años, ya está obsoleto. A menos que hayas seguido trabajando, hayas seguido especializándote, porque todo ha cambiado. Entonces, por eso que yo soy tan crítica de la implementación de la ley de autismo, porque lo primero que se debiese haber hecho, antes de empezar a anunciar que el ministerio iba a supervisar que se implementara adecuadamente, con sanciones, etcétera, es asegurarse de que los colegios tienen el personal capacitado. Y no, la respuesta es no, no están. O sea, hay muchos colegios que no tienen nada. O sea, hay muchos que tienen PIE, claro, que tienen un educador diferencial, que tienen fonoaudiólogo, hay algunos que tienen unos equipos fabulosos, pero la gran mayoría no. Fíjate que como ejemplo personal, yo tengo una hermana que es educadora diferencial y trabaja hace más de 30 años en Estados Unidos. Ujú, Y ella tiene el equipo de ella para atender a los niños que son neurodivergentes. ujú, El equipo de ella está formado por psicólogos, está formado por un policía, porque hay mucho de droga ujú, y les enseñan defensa personal también. ujú. Y cómo poder tomar a un niño, enfrentar a un niño que está alterado, Ujú. digamos. Son técnicas Sí, yo también, simplemente. Entonces, me llama la atención que aquí no preparemos nada todavía. nada, Y médicos además. sí, Y un médico sí, también, porque el médico tiene que ir acompañando también, sí. los psicólogos van acompañando. O sea, los casos se ven holísticamente Ujú, con profesionales de distintas... ujú. Claro, a eso le llamamos abordaje interdisciplinario. Nosotros ahora vamos a hacer un diplomado, de hecho, en eso. Que es, a diferencia de multidisciplinario, como se llamaba antiguamente, no es que un niño reciba intervención de fonoaudiólogo, Individual, no, kinesiólogo, sino que es un equipo que conversa y que va exacto. decidiendo. Entonces, así, un mismo niño puede tener múltiples intervenciones, pero no necesariamente todas en un momento. Entonces, yo voy diciendo, sabes que en este momento, dado los recursos, que estamos en Chile, ¿cierto? De repente, démosle prioridad a fono. Claro, Démosle prioridad, no, y ahora ya está fono ok, y ahora psicoterapia. Vamos a prevenir la desregulación de la adolescencia, ¿cierto? Ya, ahora vamos a agregar esto otro. Y todo esto desde el día uno con psiquiatra que lo conozca a la claro. persona, aunque no se trata de que te derive a psiquiatra para que te mediquen, No, sino que para que te conozcan a lo largo de tu desarrollo. Lo que tú mencionas recién, yo también tengo esa capacitación porque yo me especialicé en Estados Unidos, en la Universidad de Yale, y antes de tocar a nadie, antes de entrar, antes de tener derecho ni siquiera a entrar al hospital, tú tienes que pasar por todas esas capacitaciones y en todos los box incluso hay un botón rojo, un botón de pánico, en que, bueno, tú tienes la capacitación para contener, que se llama esto, contención física, contención física, ante niños desregulados, ¿cierto? Que es claro, una de las cosas que faltó, por ejemplo, en lo que conversábamos recién de la tragedia recientemente claro. ocurrida. Ahora, ese es otro tema. La ley de autismo primero no mencionó nada sobre contención física y después salió una circular autorizando la contención física en los colegios en algunas circunstancias. Inmediatamente todas las agrupaciones pusieron el grito en el cielo con todo derecho, con toda razón, porque si bien es cierto que muchas veces se requiere contención, eh,
¿quién está capacitado para hacer contención sin hacerle daño a un niño? ¿Quién va a querer además ponerse en esa situación de riesgo para después ser demandado por maltrato y perder No, su carrera imagínate. profesional? ¿O quién va a hacer contención en una empresa? O sea, ¿quién autorizó a contener a un adulto? ¿Dónde están las libertades personales? ¿Dónde están los límites de la agresión? Entonces, es muy delicado. Entonces tuvieron que retroceder con esa circular y está todavía en tierra de nadie, al igual que la figura del tutor sombra. Hay mucha... Oye, bueno, eso me preocupa porque si nosotros tenemos personas con estas características dentro de la organización, Ujú, eh, se puede provocar mucho daño a esa misma persona ujú. si presenta un desorden, Sí. Por eso que la ley de inclusión, no la ley de autismo, la ley de inclusión laboral contempla la figura del gestor de inclusión, que es pero el gestor de inclusión es un personaje que cumple, que debe estar capacitado y especializado en el tema, que es una persona, claro, que pertenece a la empresa, pero que tiene ese rol y que debe estar capacitado todos los años y asegurar capacitación de todos los equipos. Y además tiene que estar encargado también, o de tener alguna incidencia, ¿cierto? Tiene que haber programas para la selección, de manera de prevenir esto que tú me dices, ¿cierto? ya, ¿Por qué? Porque la agresión o la desregulación no es una característica propia del autismo, y ese es un pensamiento muy usual. claro, El autismo tiene, como te decía recién, dos núcleos generales, un grupo de síntomas, que no vamos a entrar en detalles, pero un grupo de síntomas de la relación y la comunicación, un grupo de síntomas de la rigidez cognitiva y conductual, del claro, pensamiento y de la acción, y un grupo de síntomas de alteraciones sensoriales, ¿cierto? Hiper o hiposensibilidad, perfiles disarmónicos en el procesamiento de la información. Eso es el autismo. Ahora, comorbilidades, ¿cierto? Situaciones patológicas que ocurren con el autismo, en gran parte de los casos a lo largo de la vida, no siempre van a estar. Por ejemplo, trastornos del ánimo, trastornos conductuales, trastornos del sueño, trastornos digestivos, epilepsia, etcétera, pueden ocurrir con el autismo. Y son esas comorbilidades, en este caso sería un trastorno conductual, ¿cierto? claro, Una dificultad en la inhibición del impulso. eh, Esas dificultades sí son mórbidas. Es decir, esas son susceptibles de ser tratadas. El autismo es una claro, condición, ¿cierto? lógico. Y como tal va a acompañar a la persona a lo largo de su vida, incluso si es tan terapiado, si es tan terapiado que desaparecen al ojo, digamos, las dificultades porque ha logrado muchas habilidades, sigue Ya. siendo autista. Em, pero estas situaciones comórbidas, como los trastornos del ánimo, los trastornos conductuales, eh, esas son las que se tratan, digamos, y se medican incluso en algunas oportunidades, ¿cierto? Ya, Entonces, en el proceso de selección o en el proceso de supervisión de la inclusión, tiene que haber mecanismos que detecten a tiempo las comorbilidades. Porque un autista perfecto. sano, porque no es una enfermedad, por lo tanto, si tú eres un Lógico. autista sano, esas cosas no van a pasar. ¿Entiendes? Ah, o sea, ingresaría a la organización porque no se va a notar O tampoco. sea, se va a notar en cosas como que no le va a gustar que le desordenen los papeles, por ejemplo, estoy Bueno, pero inventando, eso ya pero no es... te los va a tirar en la cara ni te va a decir, no es No, posible que me lógico. desordenen los papeles. Eso ya sería un trastorno conductual, ¿cierto? Entonces, claro, va a vivir con ansiedad, etcétera, ¿no? Y todos van a saber. Entonces, claro, tiene que haber mecanismos de, eh, digamos, adecuaciones en términos de ciertas características que debe tener su espacio de trabajo, ¿cierto? No tan iluminado, no con tantos estímulos, pero no debiera, o sea, no va a estar en riesgo ni él ni las otras personas por incluir a una persona autista, todo lo contrario, va a tener muchos beneficios, pero una persona autista sana o de lo contrario detectar a tiempo las señales de otras Oye, dificultades. ¿y cómo reaccionan los neurotípicos frente a el neurodivergente que lo incorporaron a la organización, Ujú. está en la organización? ¿Cómo es esa relación? Mira, es bien variable y yo he visto en mi experiencia que tiene mucho que ver con el secreto. Cuando los autistas entran a la organización, vienen de una terapia de un tiempo, ¿cierto? Ya conocen su diagnóstico, eso se llama apertura diagnóstica, que el autista, la persona conoce su diagnóstico, sabe cuáles son ¿Ya? sus fortalezas. Y se presenta como autista y dice, oye, hola, yo soy Perico Los Palotes, vengo, soy nueva, soy autista, así que si de repente me tiro una desubicada o digo algo nada que ver o soy muy brusco, perdón, te agradecería que me dijeras para yo ir mejorando, ¿ya? Cuando pasa eso, que es lo que nosotros preparamos en terapia para los que van a entrar al mundo laboral,
la forma de presentarte y la forma de explicar cómo te pueden ayudar y cómo puedes ayudar tú, lo reciben súper bien. No hay mayores Cuando hay dificultades. Cuando transparencia hay en el transparencia. asunto. Cuando la persona no abre su diagnóstico, suele haber dificultades. Por lo que te decía recién, si yo Bueno, no pues, puedo clasificar a la persona, clasificar en un buen sentido, decir, esta claro, es una porque persona, algo raro le está pasando. O sea, entonces genera susto, porque los humanos le tenemos miedo a lo desconocido. Entonces, si yo encuentro que esta persona, chuta, no sé muy bien cómo abordarla, a veces me mira a los ojos, a veces no sé si está enojado conmigo o no, ¿cierto? No sé si es pesado o es conmigo, entonces es conflictivo. Entre trabajar con él y trabajar con otro, prefiero trabajar con otro, que es más fácil. Entonces él se siente excluido, entonces empieza también a tener conductas que cualquier persona tiende a sentirse excluido, ¿cierto? Y se generan conflictos laborales. Por eso que la apertura es importante, no solamente por decir, hoy seamos todos buenos y digamos la verdad. No es así. En no. términos técnicos, el secreto solamente genera problemas, y eso en todo ámbito. O sea, no solo en lo laboral, en lo social también. Oye, y eso, a ver, el neurotípico Ujú, también tiene que recibir una cierta información, porque, o sea, yo, ignorante sobre la temática, tal vez, puedo cometer un error frente a una persona que me dijo, ujú, pero yo estoy midiendo, no sé, otra cosa, ujú, no lo que me especificó, ujú, o no tengo idea, pero puede ser un asunto que sucede y yo lo voy a achacar, vamos a ujú, decir, o lo voy a- a decir que es por causa ujú, de tu neurodivergencia y cuando no lo es. ujú, no, Tal vez es un problema que se presenta típico dentro de la sí, organización. sí, O pero sea, yo debería tener una capacitación, por supuesto. De hecho, pero las empresas la tienen. o sea, la ley de inclusión laboral lo exige desde esto se promulgó en el 2022 y Sí, estamos en marcha blanca. O sea, dentro de las cosas que se exigen hay algunas que todavía no, otras que sí, se supone que va a ya, tener una vez al año y eso empezó el año pasado. Hay algunas empresas que ya lo implementaron, ¿cierto? Y hay otras que han ido más lento, depende de una serie de factores, de sus recursos, etcétera, pero es cada vez más. O sea, sí se está comenzando a hacer. El problema, de nuevo, es que no hay suficientes especialistas para hacerlas. Yo me encuentro con muchísimas personas que me dicen, oye, a mi empresa fueron a hacer una capacitación, no aprendí nada. Es como que lo leyó de Wikipedia. Es como, claro, claro, o sea, el ser psicólogo o el ser psiquiatra incluso o el ser neurólogo per se no te capacita para ser especialista en autismo. A nosotros no nos enseñan eso en pregrado. claro. Necesita una especialización. Pero en términos de las personas neurotípicas, hoy en día lo que estamos tratando de hacer en los colegios, si la implementación de la ley de autismo fuese correcta, digamos, se implementara de manera utópicamente perfecta, sería ideal empezar con las intervenciones mediadas por pares, que es lo que hacemos nosotros, desde chicos, porque nosotros estamos criando ahora generaciones que, que están entendiendo desde muy temprana edad cómo tratar con la neurodivergencia en general y con las personas en general. Te puedo dar un ejemplo. Una vez, este mismo chico, el que llegó por intento de suicidio, eh, cuando empezamos a hacer el IMP, intervención mediada por pares, con los compañeros de curso, o sea, la terapia con el niño, paralelamente enseñarle al curso qué era el autismo, no desde lo paternalista, no desde tenganle compasión, No, no, no. no. Es súper, es como que los cabros, es como, oye, hola, ya sí, ya, oye, ¿cachaste esto? Sí, ¿cachaste lo otro? Es como de No, su mismo lenguaje. Bueno, había una niñita que me decía, llorando, porque se sentía culpable, ¿por qué no me dijeron antes? Si a mí me hubieran explicado esto en primero básico, él nunca habría llegado a estar así. Yo lo veía triste en la escalera, en el recreo, y pensaba que quería estar solo. Y él le decía, también estaba ahí en la capacitación, y decía, nunca quería estar solo, quería acercarme. Y ella decía, ¿por qué no me dijiste? Y él decía, ¿por qué no puedo? Y todos lloraban, hasta los profesores, por haber llegado a una situación de ebullición que pudo haber sido evitada. Entonces, yo sé que estamos hablando de lo laboral y yo siempre vuelvo a lo infantil. Es que al ser una dificultad de inicio en la infancia, tenemos que hacer intervención temprana. Esa es la clave para llegar eventualmente a mediano plazo a entornos laborales amigables. sí, porque es que lo que pasa es que yo lo llevo a la organización, Ujú, eh, porque efectivamente, o sea, te pueden decir, pero si tú no tienes las habilidades o la ujú, capacitación o la información también, que es importante, ujú, es difícil. O sea, esto tiene que ser una
prioridad que tengamos, eh, y también para que se atrevan a decirlo, Exactamente. porque si no, bueno, Sí. si las cosas siguen igual, preferible quedarse callado, o sea, que nadie sepa. Lamentablemente así es. De hecho, yo tengo muchos jóvenes de 30, alrededor de 30 años, que están en procesos de selección laboral, que me preguntan, que están en esa disyuntiva, ¿qué hago? Si voy a la entrevista de selección y digo que soy autista, me van a discriminar. Pero si no digo, puede que yo haga un comentario como, eh, eso no combina con los zapatos, se Claro, ve feo. Y claro, cualquier persona que esté seleccionando va a decir, habilidades sociales aquí no, ¿cierto? Ya, chao, para afuera, claro. ¿cierto? Maleducado o lo que sea. Entonces, por anga o por manga, Claro. coloquialmente, están en una situación hoy en día súper ambigua. Y lo tenemos que ir viendo caso a caso. Caso a caso, dependiendo, quiero decir, de cuál es la empresa a la que están postulando, cuáles son los mecanismos con los que cuentan, hay una inclusión real o no, está postulando a un cupo por inclusión o está postulando a un cupo en Claro, a lo mejor general. me conviene entrar por inclusión. Exactamente, pues, exacto. Si vamos a llegar al 2% obligatorio, me conviene, claro, entrar por inclusión, ¿cierto? Claro. Pero si no, por ejemplo, te decía el caso de las tecnologías, de las empresas más apuntadas a la tecnología, ¿cuál es el beneficio de decirlo? O sea, yo te puedo decir que el beneficio es que ellos puedan, por ejemplo, acceder a ciertas adecuaciones sensoriales, sobre todo, ¿sí? Como por ejemplo poder usar audífonos y que piensen que Claro. está sacando la vuelta, ciertas pequeñas cositas que pueden mejorar mucho la vida. Pero al ingresar cuesta mucho ver cuáles son los beneficios ¿Y de qué decirlo. capacitación tienen los profesores en las carreras universitarias? Actualmente, en las carreras, en todas las carreras, dices tú, en Sí, general, actualmente nada, nada. universitarios nada. O sea, está recién empezando a implementar. Sí. Bueno, a mí me toca hacer clases en Estados Unidos y en una universidad norteamericana y ahí obligan cuando viene un alumno, Ujú. tienes que entrar al curso de preparación para ese alumno. Fantástico, ojalá O llegues a sea, eso. es obligatorio para el Claro, profesor que está dictando el curso. Oye, se nos volvió a acabar el tiempo. vuela. Sí. Vuela el Ujú. tiempo contigo, es muy entretenido la temática, muy importante aprender. Nos queda mucho por complementar esta ley, Ujú. porque eso es. Ujú. Y nos faltan muchas intervenciones adicionales de más profesionales preparados en la Ujú. temática. Te agradezco enormemente, Viviana, estos 2 episodios porque me has aclarado muchas cosas y yo espero verlos en YouTube o en Spotify y agradecida de nuestro auspicio, Changán.